De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy como todos los miércoles los saludamos en su programa De la mano con la historia. Les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio del XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, en la Colonia El Pinal. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73 para dudas y comentarios, así también para sugerencias. También nos pueden mensajear y escribirnos vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, aunado de escuchar los programas en vivo en página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, una vez más en este programa. Amigos y amigas que nos escuchan como todos los miércoles. El día de hoy pues estamos a punto de comenzar el programa que vamos a dedicar a dos construcciones emblemáticas de esta ciudad de Teciutlán. Son dos construcciones de tipo civil, muy representativas de la arquitectura y de la historia de nuestro municipio y nuestra región. Y se trata nada más y nada menos que la sede del Poder Civil aquí en nuestra ciudad, el Palacio Municipal, y también un inmueble dedicado a los espectáculos taurinos, es decir, a la Plaza de Toros El Pinal. Así es, amigos y amigas, los inmuebles, como sabemos, guardan en sus paredes y en sus latitudes memorias que han forjado con el paso de los tiempos, y en el caso de los centros históricos, a lo largo de los años han sido configurados como una representación de la Sex Mundi, donde convergen los poderes tanto como eclesiásticos y políticos, además de un área de esparcimiento y recreación, aunado de una plaza pública y un centro de abastecimiento de alimentos para la población. Y en el caso de Teciutlán se inició este trazo tras su fundación el 15 de marzo de 1552. Para el caso de nuestra perla serrana encontramos un trazo del primer cuadro de la ciudad, tal cual se describe en varias obras que se han hecho sobre nuestra ciudad, sobre cómo tendría que estar organizado nuestro municipio a raíz de los establecimientos de los poderes, y con ello también pues la importancia de nuestra ciudad durante el virreinato, que como alguna vez platicamos llevó a visitas de personajes importantes como lo fue el Marqués de Sonora en 1764, el cual probablemente fue recibido en la casa de recaudación, a lo que posteriormente se le conocería como Casa Consistorial, la cual en algún momento fue propiedad de varios personajes, algunos de ellos, como lo refiere Beto Pérez en su revista que dedica al Palacio Municipal, señala que fue propiedad de Rafael Martínez de la Torre, y después ya fue propiedad del ayuntamiento en 1828, con las características constructivas de contar con un solo piso. Así es, amigos y amigas, pues recordemos que Teciutlán desde 1640 se consideró como cabecera o sede de la Alcaldía Mayor, que era la forma como en aquellos años de la época virreinal pues estaba dividido todo el territorio de la Nueva España en alcaldías mayores, y correspondió a Teciutlán desde una temprana fecha, como ya lo digo, 1640, ser cabecera o sede de esta institución. Y como bien lo dices, Julio, la Casa Consistorial se puede decir que es el primer antecedente que se tiene noticia de un inmueble o una casona dedicada a la administración pública. Se dice que esta Casa Consistorial estaba ubicada pues en el cruce de las calles Hidalgo y Allende,
donde durante muchos años estuvo, en los años más recientes, un súper. Ahí se estaba este establecimiento que era de una sola planta y que ya desde los primeros años del México independiente pues pasó a formar parte de el patrimonio del Ayuntamiento de Teciutlán. Así es, amigos y amigas. De hecho, en una de las referencias que se tienen en una revista dedicada al Palacio Municipal, se dice que a raíz de que con los fondos para la obra que se quería hacer para el presidente municipal, don José Manuel Ruiz, se convocó el 7 de mayo de 1828 una sesión extraordinaria de Cabildo. Y aquí se dice que se iba a generar un recurso económico para la edificación de un inmueble propiedad del ayuntamiento, que sería otro también de los puntos importantes para que se empezara a construir el Palacio Municipal ya como propiedad del ayuntamiento, como ya bien señalaba. Y bueno, además el Palacio Municipal ha tenido muchas cuestiones dentro de su construcción, pues a través de la México Independiente, como bien señalas, Emilio, las trazas de origen español, algunas fueron cambiadas, pero en el caso de nuestra ciudad no, pues siguió siendo el núcleo de los principales hechos históricos de nuestra ciudad. Y bueno, y ahí también la arquitectura empieza a cambiar, porque se empiezan a adosar 2 pisos en algunos casos para algunos inmuebles, y para el caso del Palacio Municipal se empiezan a adecuar también grandes ventanales para las salas de cabildo. Así es, cabe mencionar también el antecedente que se tiene del año 1862. El 18 de febrero se celebra una reunión de cabildo en donde se aprueba un proyecto para construir un palacio municipal. Sin embargo, como todos sabemos, en esos años pues se da, por ejemplo, la intervención francesa, la famosa batalla de Puebla, posteriormente el Segundo Imperio y la presencia de los austriacos en esta región, y pues se dejó de lado el proyecto, que finalmente no se concreta. Y es que en el año 1828 la casa consistorial antigua, de la que ya mencionábamos que estaba en Allende e Hidalgo, se remató para costear la construcción de la parroquia. También debemos recordar que en esos años pues el poder civil y el poder eclesiástico iban muy de la mano. Era prácticamente el mismo poder, y por eso realizaron este remate de esta construcción de la casa consistorial. Por lo tanto, cuando ya se recupera la estabilidad política, triunfa la República de Benito Juárez, por el año 1870 se adquiere un inmueble que había sido propiedad de don Rafael Ávila Lobato, un personaje de quien ya hemos hablado y que, como ya referimos en algún programa, pues también tomó parte de los combates en contra de la intervención francesa y de los austriacos, de tal manera que este inmueble ya se encontraba donde actualmente conocemos el Palacio Municipal, pero pues en ese entonces era una casona de una sola planta, y que se hizo la ceremonia de inauguración ya como Palacio Municipal el 6 de enero de 1871. Así es, este inmueble, entre algunas de las fotografías históricas que se tienen conocimiento del mismo, era en tonos rojos con blancos, según lo que las fuentes de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia muestran, y eso a través también de trabajos de restauración de los mismos materiales fotográficos y también de la unión de tonos de color. Cabe señalar que, por ejemplo, la sala de Cabildo de 1890 o del viejo Palacio Municipal tenía detalles de Art Nouveau en su interior. Este estilo artístico era muy peculiar en esas épocas. Y bueno, en la sala de Cabildo, con una fotografía que se tiene tanto de esta parte como también del antiguo salón de la Secretaría de la Jefatura Política del Distrito, muestran esta influencia artística europea dentro de los interiores y decorados del ayuntamiento municipal, lo cual pues lamentablemente con el paso de los años y de las remodelaciones fueron quedando en el olvido. También con ellos se muestra un poco de cómo era el vivir del arte arquitectónico de nuestra ciudad, puesto que el Art Nouveau, como señalaba, pues llegó desde puntos de vista europeos
y de esa influencia a nuestro país y con ello a nuestro estado y a nuestro municipio. Así es, y también recordar que para esos años, para los años 1890, 1900, Teciutlán también fue sede de la jefatura del distrito. En ese entonces, en el Porfiriato, se realizó una reforma política mediante la cual varios municipios estaban a cargo de un jefe político, nombrado directamente por el gobernador del estado. Entonces, en este primer palacio municipal, del que ya tenemos noticia plenamente y que existió previamente al que actualmente conocemos, pues también tuvo su oficina o su sede el jefe político, que por ejemplo en algunos años fue don Manuel Hidalgo Hinojar y posteriormente don Francisco Machorro, que válgase la palabra, realmente eran caciques políticos en ese momento. Así es, y por ejemplo, tenemos más datos en torno a esta construcción previa ya a lo que sería el Palacio Municipal, por ejemplo, de 1899, cuando también se realiza otra adhesión distinta a la arquitectura de nuestro Palacio Municipal. Y esto fue también a raíz de una sesión de Cabildo convocada el 26 de abril de ese año, en donde después de discutir varias situaciones, llegaron al acuerdo de que las comisiones de cárceles y mejoras materiales juntas debieran presentar a la brevedad posible una iniciativa y proyecto de ley que tenga como objetivo la construcción de cárceles y la reparación de la parte ruinosa del Palacio Municipal. Es decir, como en muchos municipios, incluso hasta la fecha, la cárcel municipal se encuentra en el Palacio Municipal. Y lo que vemos aquí en nuestro caso de nuestro municipio de Teciutlán es de que se buscaba alejar de una forma relativamente cercana la cárcel municipal de las actividades civiles del gobierno municipal, cosa que no pasó hasta no pasaron unos años de la década de los 2000, que ya se realizó el cambio directo de la cárcel municipal de nuestra ciudad hacia otros edificios. Pero también tenemos, por ejemplo, que en el caso de las fotografías que existen en torno al Palacio Municipal, es de que vemos que tenía dos latitudes de paseos, es decir, la calle que actualmente ocupa Hidalgo, pero también a un costado del Palacio Municipal, donde actualmente se ubica el mercado, y en el intermedio del llamado Paseo de Altagracia, siempre fue un paso peatonal. Muestra de ello se encuentra en muchos planos de 1900, como el fechado el 22 de agosto de esa fecha, en donde se muestran varias partes de la ciudad y se puede observar que el Palacio Municipal contaba con tres caras visibles, es decir, podemos ver los pórticos con arcos rampantes del lateral este y el lateral oeste, el lateral que ahora ocupa parte de Hidalgo y el otro lateral que ocupa parte de la calle Paseo Altagracia, con detalles en tonos rojos, forros de cantera semidecorados, casi lisos en su totalidad, con grandes ventanales hechos en madera y en cristal transparente. Eso es, por ejemplo, algunos de los datos que se tienen ya de 1900 del Palacio Municipal. Igual sigue en tonos rojos y fondos blancos. Algunos le dicen rojo Teciutlán porque hubo muchas casas pintadas de rojo. Ese rojo, una especie de cinabrio, muy típico también en las sierras y en varias casonas aún visibles, que se ponía sobre base de cal. Así estaba pintado nuestro Palacio Municipal en 1900. Así es, amigos y amigas, y lamentablemente pues esta edificación del Palacio Municipal de una sola planta pues tenía muchos problemas debido a las lluvias, por ejemplo, que a veces, por ejemplo en 1900, las fuertes lluvias incluso amenazaron con que se derrumbara parte del techo de esta construcción, por lo cual el gobernador del estado decretó que todos los habitantes varones de 18 a 60 años que vivieran en el distrito de Teciutlán contribuyeran con un impuesto especial de 5 a 25 centavos mensualmente para las reparaciones mayores del Palacio Municipal. Y es por esta razón que a principios del siglo XX se logra construir un ala adicional de esta casona del Palacio Municipal
en donde se instala el cuartel de rurales y también se logra decorar la sala de cabildos que ya comentabas, Julio. Así es. Lastimosamente la decoración de la sala de cabildo ha ido cambiando conforme también al proceso histórico del Palacio Municipal. Desgraciadamente se han perdido detalles propios de su identidad, como lo señalaba del Art Nouveau, que en de los escasos datos que se tienen en imagen de ese decorado era sumamente elegante, propio de la época del Porfiriato, ¿no? Entonces que esa corriente neoclásica que llegó también a nuestra ciudad pues se fue perdiendo con el paso del tiempo. Y bueno, y con ello también las adecuaciones que se le fueron haciendo, tanto por ejemplo en la arquería de medio punto, que se le agregaron decorados a especie de acanaladoras y detalles florales, los cuales pues en la actualidad ya no existen, también fueron modificados con la remodelación de los años 40, y con ello también hemos visto parte de la época vivida del Palacio Municipal. Es decir, también en el Palacio Municipal podemos ver corrientes arquitectónicas que se han ido cambiando conforme a la propia historia de nuestro municipio y estado, y también a los gustos que nuestra sociedad teciuteca ha tenido al paso de los mismos. Así es, y ya durante los años siguientes, en las décadas de los 20 y de los 30, pues lo que se trató fue de conservar la arquitectura de esta vieja construcción porfiriana. Sin embargo, pues tenía muchas carencias en cuanto al ámbito arquitectónico, como ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, en 1938 todavía se le hicieron algunas reparaciones, pero bueno, esto cambiaría en los años posteriores, ya que como todos sabemos, el 1 de diciembre de 1940, el general Manuel Ávila Camacho, nativo de Teciutlán, pues asume la presidencia de la República, y entre una de sus muchas obras que beneficiaron a esta región, pues sería la renovación del Palacio Municipal. Así es, amigos y amigas, pues la década de los años 40, con los tres hermanos teciutecos que llevaron las riendas del país y el estado, el Palacio Municipal sufre una adecuación durante la gestión, como bien señalas, Emilio, del general Maximino Ávila Camacho, y también a raíz de los proyectos de Manuel Ávila Camacho en el país. Y bueno, Maximino en ese entonces estaba al frente de la Dirección de Comunicaciones, iniciando las obras de dicho inmueble, el cual fue inaugurado por el primer mandatario de la nación en noviembre de 1946. De dicho evento queda un testigo en una placa ubicada en dicho inmueble. Así es, y es muy curioso el hecho de que la remodelación o la reconstrucción del Palacio Municipal realmente no formaba parte de un proyecto integral promovido por el gobierno de don Manuel Ávila Camacho. Se cuenta que originalmente, en 1941, el gobierno federal adquiere toda la manzana que hoy ocupa el internado indígena, delimitada por las calles Cuauhtémoc, Matamoros, Abasolo y Colón. Ahí originalmente se preveía la construcción de las oficinas federales, es decir, de las construcciones de las dependencias del gobierno federal en Teciutlán. Pero en 1944 hubo un disturbio en Teteles de Ávila Castillo. En este municipio, ahí se había instalado originalmente el internado indígena. Dado el desorden que hubo, no se sabe a ciencia cierta los detalles, se acordó que el internado indígena mejor se pasara a Teciutlán y se ocupara ese espacio de la manzana antes referida. De tal forma que alguien le recomendó a don Manuel Ávila Camacho que se realizara la renovación o la reconstrucción del Palacio Municipal, destinando una planta para las dependencias federales y la planta superior para las dependencias municipales. Es de esta forma que se realiza una reconstrucción prácticamente desde los cimientos, tratando de conservar un poco la arquitectura original de la casona antigua de la época del Porfiriato, pero ya con una planta arriba y con acabados en cantera rosa. Así es, amigos y amigas, en el plano de hecho se puede observar el detalle arquitectónico de la famosa caída a cuatro aguas, que es un trazo típico de los techos de las casonas de nuestra ciudad con patios centrales.
Y dentro de la remodelación se contemplaron la conservación de los arcos de tipo rampantes y arcos de medio punto, los cuales fueron obviamente modificados en cierta manera para agregarle y adosarle los detalles en cantera rosa, que es un sello peculiar de las obras de los hermanos Ávila Camacho en Teciutlán. El que se distribuyeran los poderes nacionales y estatales en nuestro municipio y principalmente en nuestro palacio municipal tiene mucho que ver con el detalle en bajo relieve que aún se logra ver en la parte lateral que da hacia la calle del Salón de Cabildos de nuestro municipio, donde año con año el presidente municipal en turno da el grito de independencia, o más bien da el grito en conmemoración a esta fecha tan importante de nuestra nación. Y ahí se pueden observar el escudo de Puebla, labrado en cantera rosa, como el escudo nacional. En tanto que el escudo de armas de nuestra ciudad, que también es contemporáneo a estas obras del Palacio Municipal, se observa en el lateral de la calle Hidalgo. Esto quiere decir y da muestra de que la entrada del presidente municipal era por la calle Hidalgo. Ahí eran los poderes municipales, los cuales fueron cambiando con el paso de los años hasta que hoy quedarán en la calle Allende, la entrada de estos poderes. Así es, este nuevo inmueble del Palacio Municipal, ya de 2 plantas y con los acabados que has referido, Julio, se inauguró en noviembre de 1946. Podemos decir que fue una de las últimas obras públicas que inaugura don Manuel Ávila Camacho como presidente de la República, ya que el 30 de noviembre terminó su sexenio. A esta ceremonia estuvieron como invitados los presidentes municipales de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Jalacingo y Alto Tonga, así como otros funcionarios de las secretarías federales y estatales. Y en un principio, pues como parte de las dependencias federales que tuvieron su asiento en el Palacio Municipal, pues estaban Correos y Telégrafos, estaba Hacienda, estaba el Departamento de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Agricultura y Fomento. Y se dice que la idea original es que estas dependencias le pagaran una renta al municipio para que las arcas de la tesorería pues tuvieran también un recurso fijo a través de, se puede decir, la renta o la ocupación de estos espacios en el Palacio Municipal. Así es, algo muy importante también era que parte de ese recurso se iba a dotar para darle mantenimiento a este inmueble, el cual cuyas características por el nivel arquitectónico y el material con el cual se encuentra revestido es sumamente caro su mantenimiento. Y por ello también era parte de que estas dependencias estuvieran aquí. Además de que también daban importancia del poder económico que tenía nuestra ciudad, tanto a nivel regional como también en parte de la zona de Tierra Caliente, puesto que varias cuestiones de la Secretaría de Fomento se trataban aquí, inclusive desde las latitudes como Tlapacoyan, se llevaban a cabo aquí, porque era más fácil de que Teciutlán elevara al Poder Nacional esas peticiones por los caminos que hemos hablado ya en algún momento, que eran muy complejos en su época. Y bueno, Teciutlán en algún momento apoyaba un poco a las actividades de fomento y de la cuestión ganadera al municipio de Tlapacoyan. Hay algo muy interesante también, que es un oficio que dirige Manuel Ávila Camacho al presidente municipal de Teciutlán, donde notifica que ya pidió al presidente de la República la donación del edificio a nuestro municipio, que ya pues en aquel entonces era el primer gobierno civil, que era de Miguel Alemán. Y cito: ciudadano presidente municipal de Teciutlán, una vez concluidas las obras del Palacio Municipal de esa ciudad, rogué al ciudadano presidente de la República confirmara por medio de un decreto la propiedad del inmueble a favor del municipio, cumplimentando legalmente en esa forma la idea que tuvo mi administración al construirlo. El primer magistrado tuvo la atención de hacerlo así y enviarme una copia con su autógrafo del citado decreto, en el cual se aneja el título gratuito al municipio de Teciutlán, Puebla, el edificio construido por el gobierno federal y el Palacio Municipal. Juzgo conveniente que dicho documento obre en el archivo oficial de la comuna, y es por ello que, aprovechando el conducto del ciudadano general Rafael Ávila Camacho,
lo hago llegar a usted junto con un ejemplar del diario oficial fechado el 13 de septiembre del corriente año, en el cual aparece la publicación ordenada en el propio documento, y esto se fecha el 5 de diciembre de 1947. Así es, aunque don Manuel Ávila Camacho ya había concluido su periodo de gobierno, todavía siguió al pendiente de que el gobierno, ya ahora encabezado por don Miguel Alemán Valdés, diera el título de propiedad del Palacio Municipal al ayuntamiento en turno, o al ayuntamiento como tal, porque cabe mencionar que la construcción la sufragó por completo el gobierno federal. Tuvo un costo total de 1,5 millones de pesos, y por eso es importante que en ese diario oficial de la Federación del 13 de septiembre del 47 se reconoce que el titular de la propiedad pues es el ayuntamiento, es el gobierno municipal de Teciutlán. Y otra adecuación o mejora que se le hizo al Palacio Municipal ocurrió en 1952, cuando se hace el techado del patio central de este inmueble. Esto a través de una estructura metálica y con vidrios transparentes para que se permitiera el paso de la luz natural del sol, y también se conservara la estética original de esta casona forrada en piedra de cantera rosa. Así es, y también justamente durante esos años, ya en la década de los 70, se decide que se haga un mural en el Salón de Cabildo, con ello para darle una estética y una identidad propia, como suele pasar en muchos ayuntamientos de lo largo y ancho de nuestro país. Por ejemplo, el caso del de Jalapa, el caso del de Zacapuaxtla, incluso también caso del de Cuetzalan, que lastimosamente en el 99 se pierden los detalles de este precioso mural que estaba en el Salón de Cabildo de esa comarca. Y con ello pues también se trata de narrar un poco de la historia y también de todo el quehacer cultural, industrial, social y político de nuestra comarca en ese mural que actualmente se encuentra en la Sala de Cabildos. Así es un mural que se inaugura el 16 de julio de 1975. Estuvo a cargo de los artistas Mario Monterrubio Rodríguez y Carmen Ramírez Martínez. Esta última artista me proporcionó algunos datos sobre este mural, y por ejemplo nos comenta que Mario Monterrubio, él ya se encuentra actualmente finado, pero él fue discípulo de David Alfaro Siqueiros. Colaboró con él, por ejemplo, en la elaboración del Poliforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México. El mural en cuestión, aquí en Teciutlán, es una obra que mide 45 metros cuadrados. Está realizado en 3 planos, o en tres superficies, o en 3 paredes. De tal forma que en la parte central se resalta la interpretación del escudo del municipio, integrado a un engrane y una hoz que representan el auge industrial y agrícola de la región. En medio se visualiza el Santuario del Carmen, enclavado, como sabemos, en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, y que se caracteriza por tener 4 torres. A la derecha se aprecia a un hombre y a una mujer con indumentaria prehispánica, en actitud abierta, surgiendo de la niebla del pasado, que muestra lo pródigo del entorno natural de estas tierras. El tocado de la mujer está integrado por 9 volutas en tonos azules que simbolizan los manantiales de Chignautla. Esta figura femenina recibe el fruto del árbol de los ingresos, mientras que el hombre entrega las semillas que se transforman en bienes para el pueblo cuando los egresos se ejercen correctamente. Sin duda es una composición muy interesante, muy estética, lamentablemente poco conocida por la gran mayoría de los ciudadanos, pero bueno, yo creo que todos tenemos la posibilidad en algún momento de visitar el Palacio Municipal y de pedir autorización, o si es posible cuando estén las puertas abiertas del Salón de Cabildos, pues pasar a conocer y a contemplar este mural, como ya lo digo, que se inauguró en 1975. Así es, además también el Palacio Municipal tiene en las partes inferiores de los ventanales rampantes que ya he señalado en minutos anteriores, una serie de elementos que, una vez platicando con el arquitecto José Luis Olvera Durán
y otros miembros del Colegio de Arquitectos del Estado de Puebla, dialogábamos que pareciera ser una alegoría a la iglesia catedral, dándole la vuelta a esos elementos. Pareciera ser dos campanarios en la parte central de la parte frontal de catedral. Es una hipótesis, pero es muy curioso que es un elemento que solamente tiene ese tipo de ventanas del Palacio Municipal. No existe en otra parte de nuestra ciudad. Por eso pensamos que es una parte hecha a propósito, también haciendo alegoría de la otra obra que también hicieron los hermanos Ávila Camacho, que fue el forro de cantera de la iglesia catedral. Entonces es muy curioso aún, es una hipótesis aún en este momento, pero es muy interesante, porque también en la mesa se decía que podía ser una alegoría al Santuario del Carmen. Entonces pareciera que está vinculado con un elemento eclesiástico. Aún todavía faltan varios estudios que hacer para poder definirlo, pero sí es muy interesante porque es el único sitio en la arquitectura de la época en nuestra ciudad con ese elemento. Así es, sin duda alguna, la planeación y la construcción del Palacio Municipal obedeció también a un plan estético integral que combinaba pues el elemento característico de la cantera rosa con otras construcciones que en esos años también se llevaron a cabo. Así es, un concepto basado en la arquitectura funcionalista propia de los años 40 y que se difundió mucho en varias partes de nuestro país, y que pues el Palacio Municipal funge como uno de estos elementos que es un patrimonio artístico de nuestra nación y de nuestro estado. Así es, amigos, pues queremos recordarles que estamos transmitiendo el programa De la mano con la historia, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. El día de hoy un programa dedicado al Palacio Municipal de Teciutlán y a la Plaza de Toros El Pinal de esta misma ciudad. Transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril Teciutlán, y les recordamos que los números para llamadas están abiertos como siempre, el 231-31-329-73, y para mensajes vía WhatsApp el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos a través de la página web en vivo en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, pero además también el Palacio Municipal resguarda en sus diferentes pasillos obras que dan muestra de la historia de nuestra ciudad y también de ciertos elementos arquitectónicos que lo embellecen. Son autoría de nuestros amigos pintores teciutecos, y que ellos narran un poco sobre la historia de nuestra ciudad en diferentes cuadros. Por ejemplo, el de la maquinita del ferrocarril se observa aún todavía cuando estaba nada más solita en el camellón con los árboles, que es algo muy distinto a lo que vemos actualmente, pero es una muestra palpable de cómo estuvo ese camellón anteriormente. Está el internado indígena, está el Carmen, está el Panteón Municipal, entre otros inmuebles de importancia histórica en nuestra ciudad. Así es, se trata de escenas pictóricas, de puntos muy representativos de nuestra arquitectura y de nuestra historia. Sin duda también pensando en algún visitante turístico que llegue a entrar al palacio y pueda tener acceso a estas imágenes, que como bien lo menciona son de la autoría del grupo de pintores de Teciutlán. Y también tenemos en las diferentes oficinas, por ejemplo, algunas fotografías históricas de los Ávila Camacho, o de otros personajes también oriundos de aquí de Teciutlán, así como los nombres que también tienen algunos salones dentro del palacio, ¿no? El Salón Juan Cordero, el Salón Tamiro Miceneo, y también mencionar, porque no está por demás decirlo, la galería de los presidentes municipales, que se encuentra en el Salón de Cabildos, en donde están retratados prácticamente todos los presidentes que han pasado por el Palacio Municipal, prácticamente desde los años 20 del siglo pasado. Así es, amigos y amigas, y ahora daremos paso a la segunda parte de este programa de la mano con la historia. Y otro inmueble que seguramente usted guardará muy bien en su memoria porque alguna vez ha estado dentro del mismo.
y este es la Plaza de Toros El Pinal. Como hemos sabido, se tienen registros de que en Teciutlán existen plazas de toros al menos desde la segunda mitad del siglo XIX. Algunas de ellas fueron de materiales perecederos. 8 fueron las plazas de toros ubicadas en las diferentes partes que ocupa nuestra ciudad. Así es, tenemos por ejemplo el registro de que existió una plaza taurina a espaldas del Palacio Municipal por ahí de los años 1900, un poco antes de que estallara la Revolución Mexicana. En este lugar se llevaron a cabo corridas de toros, por ejemplo con los diestros Almanceño y Vela, y después también toreó Vicente Segura, que gozaba de buena fama aquí en Teciutlán porque aquí vivió parte de su juventud, precisamente en la llamada Casa Dorada, y a él se le apodaba el Niño de Oro. Sin embargo, cuando se presentó en una de tantas ocasiones, resultó un fracaso y la tarde se la llevó un banderillero al que apodaban la Pulga de Triana. Otros toreros con cartel que visitaron la Perla de la Sierra en los años del Porfiriato fueron Carlos Lombardini, Antonio Márquez, apodado el Portaleño, el banderillero Francisco Berea, alias Camiserito, y muchos otros. Y como se usaba en aquellos tiempos, se incluían en las corridas payasos, salto con garrocha, los hombres gordos o empajados, a quienes embestían los toros, y después, ya en los años revolucionarios, se suprimieron las corridas cuando llegó al poder don Venustiano Carranza. Sin embargo, en Teciutlán se formó una cuadrilla de teciutecos encabezada por Telémaco Cobos, apodado Telémacos, de oficio talabartero, pero se cuenta que no tuvo mayor suerte. Ahí tenemos algunos de los antecedentes de la fiesta taurina aquí en Teciutlán. Hace ya más de 100 años que se tienen estos nombres. Y también se tiene el registro de que donde actualmente se encuentra la primaria Manuel Ávila Castillo, también fue plaza de toros. Quizás improvisada, quizás construida ex profeso para satisfacer el gusto o la afición de los Ávila Camacho, porque ahí también fue un inmueble propiedad de ellos. Y también en el terreno que hoy ocupa la primaria del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, también ahí estuvo asentada una plaza de toros que en su momento se le llegó a conocer como el Toreo de Teciutlán. Era de madera y de tejamanil, y ahí, por ejemplo, se realizó la corrida inaugural de la primera feria, ya como tal, Feria Regional de Teciutlán, en aquel año 1937, en la que incluso el gobernador de Puebla, don Maximino Ávila Camacho, pues participó como rejoneador. Y que aún se pueden ver algunas fotografías de ese acto en el libro Vivir de Pie en tiempos de don Maximino de Editorial Ánimas, que les recomendamos, si lo pueden adquirir, podrán ver estas fotografías. También no debemos olvidar que, por ejemplo, tenemos por ahí un dato que ya platicábamos en el primer programa de la mano con la historia, cuando hablábamos de las ferias en Teciutlán, sobre una feria a finales de en la primera mitad de la década de 1860, cuando es sancionada por nada más y nada menos que por el tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, y seguramente esa corrida de toros se llevó a cabo en la plaza que estuvo muy colindante con el Palacio Municipal de la época, porque pues era la parte más importante de la ciudad de aquel entonces. Es hasta 1950 que se anuncia la Bueno, antes de pasar como tal a la construcción de la Plaza del Pinal, también hay que mencionar que en la plaza que estuvo donde actualmente está el centro escolar, ahí también se realizaron grandes corridas de toros, patrocinadas precisamente por don Maximino Ávila Camacho, y entre las figuras que ahí torearon está, por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas. También ahí estuvo Manolete, Juan Silvetti el Potosino, y otras figuras locales como los teciutecos Juan Tejeda Lobato, Genaro Espino, hermano de Antonio Espino Clavillazo, de quien hablábamos en un programa anterior, el oriundo de Jalacingo, Javier García, apodado Maravilla, Gustavo Martínez el Soberano, Silviano Monterruiz, alias Julián, y otras grandes figuras como Ricardo Valderas, Luis Castro el Soldado, entre otros. Y como ya lo mencionamos,
ahí también se vivieron grandes momentos de la tauromaquia en esta ciudad de Teciutlán. Pero fue a raíz de que se comenzó con la construcción y con el trazado de lo que hoy es el centro escolar, que se decide trasladarla a otro lugar. Así es, y bueno, pues ya fue que se empezó a iniciar la demolición, como señalaba hace unos segundos, de la Plaza de Madera y Tejamanil, que entonces se ubicaba, como bien señalas, en la esquina de Avenida Hidalgo, donde actualmente se encuentra el centro escolar, y el pueblo teciuteco junto con su presidente municipal y el gobernador del estado se organizan y planean la construcción de una nueva plaza de toros, misma que se inaugura oficialmente el 1 de enero de 1954. Don Salvador Ortega, uno de los pintores poblanos más reconocidos de la época, decora los 72 arcos con los que contaba la plaza. En los plafones de estos pinta un anecdotario taurino que incluía grandes personajes de la fiesta, como Mazzantini, Rodolfo Ganoa, Manolete y Cantinflas, entre muchos otros. Partiría en plaza por primera vez en esta nueva Plaza de Toros El Pinal, como la conocemos actualmente, Juan Silvetti y Jorge Aguilar el Ranchero, cortando en dicho festejo un total de 4 orejas y un rabo. Para el año de 1864, debido a las constantes lluvias características de la región y gracias a la genialidad del ingeniero teciuteco Norberto Gómez, el Pinal se convierte en una plaza de toros techada. Era un techo de plástico sostenido por pilares que se encontraban alrededor de la misma. Para la inauguración del techo de la plaza se organiza un jueves 9 de julio una gran corrida de toros, con la primera figura del toreo de aquella época, Manuel Benítez el Cordobés, quien alternó aquella tarde con el diestro de Aguascalientes Rafael Rodríguez y el regimontano Raúl García, lidiando toros de la ganadería tlaxcalteca La Laguna, muy famosa en esos años. Así es, la Plaza de Toros El Pinal también se le considera monumental porque tiene una capacidad para 7,000 espectadores sentados, tomando en cuenta que, por ejemplo, la Plaza del Relicario de Puebla únicamente tiene un aforo para 5,000 espectadores. Además, como bien lo mencionabas, estas pinturas o decoraciones de los 72 arcos, pues lamentablemente es algo que se perdió, se puede decir que era parte del patrimonio artístico de esta Plaza de Toros, que lamentablemente actualmente ya no podemos observar, pero también fue importante en su momento, como bien lo decías, que se trató de la primera plaza de toros techada en América Latina, precisamente para proteger a los espectadores y a los toreros o a quienes se presentaran, pues de las condiciones climáticas adversas que, como sabemos, son las prevalecientes o eran las prevalecientes hasta hace unos años aquí en Teciutlán. Así es, además, pues como podemos observar y los que todavía nos quedaron recuerdos de la antigua Plaza de Toros El Pinal, se podían ver las arquerías de medio punto que eran las encargadas de cargar el tan pesado techo de este inmueble, y que fue hasta 41 años después, en 2005, y cuando se inicia por la administración municipal de aquel entonces la reestructuración y remodelación de la Plaza de Toros El Pinal. Y fíjate que aquí pasa algo muy curioso, Emilio, y amigos y amigas. La Plaza de Toros El Pinal quedó vetada por la Asociación Taurina Mexicana para celebrar corridas de toros, porque no se les informó de la remodelación de la Plaza de Toros El Pinal, la cual, y yo desconocía ese dato y que agradezco al buen amigo del grupo de los Forcados, Ramón López Amorós, que me hizo el favor de contarme esa anécdota y que me mostró el documento oficial de dicho veto a la Plaza de Toros El Pinal, de que al no haberse mostrado el plano y la intención de realizar la remodelación de la Plaza de Toros, la Asociación Taurina Mexicana veta a nuestra Plaza de Toros para celebrarse corridas de toros. ¿Por qué? Por dos puntos siguientes. Para que una plaza de toros sea demolida o remodelada, tiene que estar avalada por este grupo de taurinos mexicanos, porque ellos celebran una corrida de toros en esa plaza para despedirla, y ese dinero se dedica únicamente para que la Plaza de Toros se remodele. Es decir, ellos donan todo el dinero de la corrida
y los ganaderos ponen toros y los toros vienen a torear gratis para que se lleve a cabo en la remodelación del inmueble. Y a la inauguración ellos mismos acuden con el mismo sistema, toreros gratis, toros gratis, para que todo lo recaudado sea para la recuperación de la inversión para este inmueble. Y bueno, ya con esta modificación que señalaba, se modificaron los corrales y toriles, desaparecieron los palcos y redondel a nivel de callejón para darle cabida a un cómodo restaurante aún vigente hasta la fecha. Se acondicionaron baños para el público y vestidores y además agregaron 3 filas más a la localidad de general. Actualmente la Plaza de Toros, además de festejos taurinos, se llevan a cabo conciertos y diferentes espectáculos. Y bueno, y regresando al proceso de la inauguración, el comité de feria que se encargó de hacer esa remodelación quiso contratar diferentes espectáculos taurinos, los cuales no prosperaron por ese veto que existía. Se les pusieron cantidades exorbitantes a los toreros y a los ganaderos para que accedieran a venir a torear a Teciutlán, lo cual no sucedió hasta que Teciutlán pagó una multa a esta asociación de tauromaquia mexicana, y con ellos se lleva a cabo la corrida de inauguración en esa feria de Teciutlán. Un caso curioso ese problema que enfrentó la Plaza de Toros. Así es, sin duda se trata de una remodelación muy criticada. Lamentablemente no se respetaron muchos de los elementos originales que le daban un sentido único a esta Plaza de Toros. Incluso se llegó a decir que era una réplica en miniatura de la Plaza de Toros en Sevilla, quizás con algún parecido que tenía, quizás también por la arquería característica, y por eso en su momento la Plaza de Toros El Pinal fue llamada la joya taurina de la República, y se trata de la única plaza en México que tiene un pasodoble, el pasodoble precisamente titulado El Pinal, cuyo autor es nada menos que el padre o presbítero Arturo Jiménez Gasca. También hay que mencionar que pues está cerca de cumplirse 70 años de esta plaza El Pinal, y como bien lo has dicho, Julio, además de ser la sede de las corridas de toros y los espectáculos taurinos, pues también ha sido sede pues de bailes, de conciertos, más recientemente de los concursos de marching band, presentaciones de caballos, de los caballos de Pedro Domecq en las ferias, coronaciones de la reina, e incluso en los meses pasados fue sede de un punto de vacunación contra el COVID aquí en Teciutlán. Además también se pone como centro de refugio en desastres naturales por la cantidad de dimensiones que posee. Y hay algo también muy curioso, Emilio, amigos y amigas. Resulta que la remodelación que tendría que acabarse en 2005 se terminó hasta no hace más de unos 15 meses. Y bueno, ya se supone que terminó como era el plan original de esa remodelación de la Plaza de Toros. Lastimosamente se ha perdido parte de la identidad de esa plaza con la pira de los arcos. Lastimosamente no existe una fotografía que los retrate. Hay una muy peculiar que se notan a ver algunos detalles también de pintura en la parte interior de la plaza y algunas decoraciones tipo teja francesa, como ese tipo de elemento, pero bueno, no se sabe el material a ciencia cierta en qué estaba hecho, si era madera o si era en realidad una especie de teja o imitación de la misma, pero es muy curioso porque también se perdió en el tiempo. Sería muy curioso también en este momento repensar si es posible rescatar eso de los arcos pintados en la Plaza de Toros, pero ahora con anécdotas propios de la plaza. Sería muy interesante, y bueno, hay a consideración si alguien nos escucha de nuestros amigos pintores, sobre una propuesta de cómo sería la Plaza de Toros ahora. Porque además en la remodelación más reciente se le ha querido dotar de cierta identidad a través de fotografías de don Maximino Ávila Camacho. En algunas incluso aparece vestido de traje de luces o toreando, pero obviamente pues no se trata de actuaciones en esta Plaza de Toros, sino ya sea el que toreó en la plaza que estuvo en el centro escolar, donde actualmente está el centro escolar, o en otras plazas de México, porque recordemos que también don Maximino era accionista de la Plaza de Toros México, ¿sí?, allá en la capital.
Y gran parte de las fotografías que se muestran en los pasillos de la Plaza de Toros El Pinal, pues son del toreo de la Plaza de Toros El Relicario. Es de esa plaza, porque como señalaba hace unos minutos, son del libro Vivir de Pie. De ese libro fueron tomadas esas fotografías, quizá entendiendo un poco porque pues Maximino fue uno de los principales promotores de la tauromaquia en los años 40, y seguramente fue como a manera de homenaje. Alguna vez escuché en una plática que sosteníamos Gabriel Saavedra, Guillermo Solís, Alejandro Contreras y este servidor, que posiblemente la Plaza de Toros llevaría el nombre de don Maximino Ávila Camacho. Pareciera que en algún momento se quiso darle ese dote, porque todos los documentos lo indican que fue así, pero no sabemos el por qué no sucedió, y que, bueno, no estamos seguros de que pase. Pues quizás va más adecuado al tipo de personalidad que era don Maximino, que la Plaza de Toros llevara su nombre, y no, por ejemplo, el Hospital General, que llevó su nombre, o la Casa de Cultura. Va más de acuerdo con su personalidad. También mencionar que la Plaza de Toros El Pinal tuvo durante 4 décadas un aspecto muy particular y que la hacía única, y es su cercanía a esta estación del ferrocarril, a la antigua estación del tren de Teciutlán, que, por ejemplo, hay personas que recuerdan que estando observando algún espectáculo en la feria de agosto en Teciutlán, en la Plaza de Toros, pues de repente se escuchaba el pitido característico del tren que iba arribando a Teciutlán. Entonces el espectáculo era desviado para ver pasar al tren, y ya no era tanto poner atención a los artistas o a quien se presentara. Claro, y algo de eso le pasó, por ejemplo, al debut de lucha libre AAA aquí en Teciutlán televisada, que pasa justamente en un día muy semejante al que nos acompaña el día de hoy, y que recordás que te compartí hace un par de semanas ese video, y entre el anecdotario de la gente que escribió sobre esa función y que asistió, como el buen amigo Miguel Tejeda, que le mando un saludo, que siempre nos escucha, él me platicaba que él asistió cuando él tenía 15 años en esa función, a ver ese espectáculo, y que le tocó ver pasar el tren y cómo todo se paró la función. En primera por el ruido, que era grabado en televisión esa función, y le tuvieron que parar. Pero además también hay algo muy curioso, que también esta Plaza de Toros tenía una peculiaridad que muy pocos ruedos tenían en la región, que fue el único que sobrevivió a diferentes administraciones públicas. Por ejemplo, la Plaza de Toros que existió en Libres fue destruida por la administración pública, y una pequeña que se quería hacer en Cuetzalan también fue destruida por la administración municipal. Es la única que ha sobrevivido, pues ya casi 20 ayuntamientos o más, y se le han tratado de hacer mejoras. Además también, amigos y amigas, este espectáculo taurino es quizá el más apreciado en la región por la dimensión de la Plaza de Toros El Pinal. Es decir, a Teciutlán se le conoce también en varias partes de nuestro país por las grandes corridas de toros que ha tenido, porque algunas han sido transmitidas por empresas importantes dedicadas a este negocio, y que, bueno, pues como hemos visto a la fecha, sigue siendo un pilar fundamental de los espectáculos de feria y del aniversario de nuestra ciudad, que relativamente es una corrida nueva, como un experimento, y que ha funcionado en la medida que lo es posible. También en nuestra Plaza de Toros se vio fundado uno de los primeros grupos de forcados de nuestro país, el grupo de forcados teciutecos, que justamente iría a Portugal en algunos años atrás a participar, que justamente es la cuna de los forcados. Y déjenme decirles, amigos, que en esa Plaza de Toros a donde ellos fueron, fue una de las primeras también plazas de toros techadas por el lado de Europa, muy cerca de donde actualmente se encuentra el estadio de do Dragão, allá en Porto, Portugal. Así es, amigos y amigas, sin duda la Plaza de Toros El Pinal es un inmueble importante aquí en Teciutlán para los espectáculos, para eventos sociales y artísticos. Ya mencionabas, Julio, que se han presentado funciones de lucha libre, también ha habido peleas de box, ha habido palenques, peleas de gallos, circos inclusive. Sí. Encuentros de básquetbol.
Por ejemplo, hubo uno hace un par de 8 años, más o menos, si no mal recuerdo, en donde se presentó la selección olímpica de 1968 a recibir un homenaje. Y por cierto, le mandamos un saludo a Andrés Morales, que fue quien organizó ese evento. Y bueno, es una de las parte de ese espacio multifacético que es la Plaza de Toros. Y también los festivales del Día de las Madres. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos estudiando en la ESFA, precisamente todos los festivales se realizaban en la Plaza de Toros. Y lucían mucho porque pues tiene un aforo, como ya lo decíamos, para más de 7,000 personas. Y pues con tanta gente y con tantos estudiantes y mamás ahí, pues sin duda eran unos festivales inolvidables. El aniversario de la ESFA, el 50 aniversario, fue en la Plaza de Toros. Y el concierto conmemorativo a los 60 años del centro escolar también fue en la Plaza de Toros. Por eso les decía, amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos todos los miércoles, que seguramente usted tiene un recuerdo en esa Plaza de Toros, ya sea en la coronación, en el marching band o en algún otro espectáculo que se haya celebrado ahí. Y bueno, además también la arquitectura vigente de nuestro actual recinto taurino, pues debe ser también espacio para acciones culturales, puesto que las plazas de toros también están funcionando con ese aspecto. Alguna vez se quiso hacer una feria del libro en la Plaza de Toros, a ver, para que quedara como dato curioso. Así es, pues estamos llegando al final de este programa. Agradecemos una vez más el favor de su atención, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán y los números en cabina, el 231-31-329-73 para llamadas y para mensajes el 231-115-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos a través de la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Julio César Alfonso Ruiz, gracias una vez más por compartir estos micrófonos. Gracias, Emilio García Bonilla. Gracias también a usted por el favor de su atención. Sin más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.